Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Asesino entre Nosotros. Yo soy Paco Rivero y el día de hoy hablaremos de los asesinos, el origen de los asesinos. Desde los orígenes de la humanidad, el hombre ha matado por diversas razones. Por odio, por venganza, por territorio, por poder, ideología, fe o simplemente por placer. En tiempos de las cruzadas apareció en Persia, hoy Irán, la secta de los nazaríes, temida tanto por los cristianos como por los propios musulmanes. Contrariamente a lo que se cree, no surgieron para expulsar a los cruzados de Tierra Santa, sino para combatir a otros musulmanes. Su misión era el asesinato selectivo de políticos, militares y reyes, cometido que ejecutaban con perfección y sangre fría. Aunque ellos también murieran, su muerte era el pase de entrada al paraíso. La fe era la motivación. La palabra asesino proviene del árabe asashin o hashashin. Bueno, los nazaríes, a quienes sus detractores le denominaron peyorativamente hashashin, fumadores de hashish, fueron una rama de la secta militar y religiosa chiita que surgió en Oriente Medio, activa entre el siglo XI y el siglo XIII. Se hizo famosa por su actividad estratégica de asesinatos selectivos contra dirigentes políticos, militares, religiosos y también los reyes. El grupo practicaba lo que hoy se llamaría guerra asimétrica. Eran muy pocos en comparación con las fuerzas enemigas, pero atacaban directamente a los líderes de sus rivales. A pesar de su desventaja numérica y geográfica, lograron sembrar el terror. Los eruditos han argumentado y demostrado que la atribución del epíteto comedores o tomadores de hashish es inapropiada y nunca fue utilizada por cronistas musulmanes. Se usó en un sentido peyorativo de enemigos o gente de mala reputación, como resultado del éxito que tenían en sus ataques. Sus enemigos, los sunitas y los cruzados, trataron de desacreditarlos, magnificando el mito tratándolos como en las crónicas, como unos sujetos locos, fanáticos. Incluso se llegó a hablar de pociones mágicas y de asesinatos bajo los efectos de drogas. No es fácil diferenciar la realidad y la leyenda, ya que los archivos de los Asin fueron destruidos en la toma de Alamut en 1256. Muchos historiadores ponen en duda esas teorías y alegan que empleaban una fuerza mayor que cualquier otra droga, que era la fe. La versión que conocemos en Europa nos llega de la mano del explorador Marco Polo. Él era proclive a adornar sus relatos con la narración de sus visitas a Alamut en 1273. Cuenta que tras la captación de nuevos miembros, en algunos casos niños, jóvenes, huérfanos, estos eran drogados. Cuando despertaban aparecían en los jardines ocultos de una fortaleza. Al recuperar la conciencia y observar el entorno, al ver que estaban rodeados de fuentes, jóvenes vírgenes bellísimas y complacientes, y animales exóticos, creían que se encontraban en el paraíso. Después eran drogados de nuevo y despertaban en su habitación, creyendo que realmente habían viajado al paraíso. Hassan al-Sabah, el viejo de la montaña, les decía que ese era el destino que les esperaba si luchaban y morían por su fe. Así, Hassan al-Sabah se ganó la lealtad e incluso la fe en cientos de fanáticos que fundaron el grupo de los Hassassin. Sin embargo, es posible que Marco Polo no hubiera visto nada parecido, ya que lo narrado por él es inverosímil. El Alamut fue destruido en 1256 por los mongoles, 17 años antes de que él llegara a la fortaleza. Hassan al-Sabah
se apoderó el 14 de septiembre de 1090 de la fortaleza Alamut, el nido del águila, situada en la cima de una montaña cerca de la Qasem Khan, en Irak, bueno, es conocido como Irak, y convirtió el castillo en el cuartel general de los guerreros islámicos de la fe. Era un cuerpo especial de combatientes, los fedayines, entrenados para atacar a objetivos seleccionados minuciosamente, como son los visires, los emires, los funcionarios y clérigos enemigos de la fe ismaelí. Tengamos en cuenta que el asesino como arma política es tanto antiguo como la misma sociedad. Aún hoy se discute si assassin significa consumidores o bebedores de hashish, guardianes, o simplemente son seguidores de Hassan, el líder de esta secta. Hassan al-Sabah creía firmemente en la influencia sobre la mente humana y consideraba que era fácilmente manipulable si seguían las pautas adecuadas, de modo que aplicó estas creencias para lograr la sumisión de todos los miembros de la secta a través de la religión. Y en el año 1100 ya eran más de 60.000 los miembros fanáticos que controlaba al norte de Siria. Fueron muy poderosos desde el 1090 hasta 1256. Hoy en día la palabra asesino se aplica a aquel sujeto que comete una acción mediante la cual quita o priva de la vida a alguien, sin importar la relevancia de la víctima. Cuando la palabra llegó a Europa, se fue adaptando a diferentes lenguas del continente: asesino italiano y portugués, assassin inglés, assassin francés, assassinus latín y asesino español. Según Alfred López, fue en 1259, de la mano de Mateo de París, cuando apareció por primera vez la palabra asesinar, por escrito asesinorum. Este recogió en su crónica medieval, Crónica Majora, el siguiente texto: él finalmente confesó que había sido mandado de vuelta por William de Marisco para asesinar y matar al rey. Ahora hablemos del adoctrinamiento y modus operandi de los assassin. Los fedayines, término árabe que significa los que ofrecen su vida por otro, ángeles destructores o autosacrificados, tenían un voto de obediencia absoluta y debían cumplir su misión. A pesar de que tras el asesinato serían torturados y ejecutados si eran apresados, aceptaban la inmolación con auténtica felicidad. Eran militares y guerreros religiosos. Bernard Lewis los ha definido como auténticos mártires de la fe. Vestían túnicas blancas con fajines y turbantes rojos, colores que representaban la sangre y la inocencia. No solo recibían un duro entrenamiento físico y militar, sino que también eran adoctrinados religiosamente, algo que se ha comprobado con el lavado de cerebro que utilizan las sectas en la actualidad. Estos eran instruidos en todo tipo de materias que pudieran serles útiles para cumplir su objetivo. Aprendían varios idiomas, el arte del camuflaje, a manejar la daga, a adoptar las costumbres de cualquier lugar. Hasta llegaban a estudiar el cuerpo humano, el uso de venenos, el modo de vestir y las maneras de actuar y de comportarse de los comerciantes, monjes y soldados. Los instruían prácticamente para hacerse pasar por creyentes y practicantes de diferentes religiones, de modo que un assassin podía adoptar la identidad de cualquier persona con éxito, desde un comerciante, un cristiano, un pastor, hasta un soldado sarraceno. Una descripción poética de los assassin dice que los assassin se transforman cual demonios en ángeles de la luz, adoptando gestos, ropajes, lenguas, usos y comportamientos de otros pueblos. Son como lobos disfrazados de oveja que, en cuanto son descubiertos,
se precipitan a la muerte. Se disfrazaban de ascetas o comerciantes y transitaban por la ciudad de la víctima elegida. Se infiltraban en su entorno más privado para recabar información sobre su objetivo. Estudiaban sus movimientos, sus costumbres, rutas y hábitos diarios. Eran pacientes y minuciosos y podían perseguir a su víctima durante mucho tiempo. Ya que tenían que cumplir su misión, se acercaban para darle muerte. Eran guerreros fríos, calculadores y muy meticulosos. El total desprecio por su propia vida los convertía en armas letales e infalibles. Asesinaban a una sola persona sin causar daños colaterales o herir a víctimas inocentes. Y solo lo hacían si lo ordenaba su líder. Ellos eran el arma. Atacaban y mataban a corta distancia para asegurarse de la muerte de la víctima, eligiendo siempre el momento más propicio para el ataque. Utilizaban armas pequeñas tipo daga que podían ser punzantes para ataques sorpresivos al corazón, cortantes para degollar a su víctima o mixtas para ataques combinados. Llegaban, apuñalaban y se desaparecían. Con movimientos muy distintos, siempre, pero con la misma arma. Llevaron a cabo sus asesinatos políticos con la mayor publicidad posible. Las misiones ordenadas por Hassan se ejecutaban en público y a plena luz del día. ¿Por qué lo realizaban de esa manera? Porque querían contar con testigos. Sus asesinatos resultaban aleccionadores. Su intención no era solo acabar con sus enemigos, sino aterrorizarlos. Y estos eran conscientes de que podían ser asesinados en cualquier momento. Así que los miembros de esta secta, aún sabiendo que podían ser capturados y ejecutados, no trataban de ocultar sus crímenes, pues su misión valía más que su propia vida. A veces lograban la misión de un enemigo con meras amenazas o mensajes intimidatorios, como dejar un puñal clavado en el suelo, al lado de la almohada, o simplemente una bolsa con dinero y una daga sobre la cama. El mensaje era entendido por la posible futura víctima. Los asesinos fueron el cuerpo de élite más letal del mundo medieval, ya que su espectacularidad de sus asesinatos los convirtieron en una orden temida por toda la sociedad. En todas partes aparecían fedayines de la nada, como si fueran fantasmas. Jugaban siempre con un factor psicológico del miedo y la sorpresa. Hassan al-Sabah y su secta de asesinos crearon un imperio invisible del terror que se extendió desde el mar Caspio hasta Egipto. Utilizaron sofisticadas técnicas de lavado de cerebro. A los asesinos terminaron sirviendo de patrón y modelo para numerosas sociedades secretas de Occidente, servicios de inteligencia y grupos de terroristas. Hassan demostró su modernidad criminal en muchos aspectos, como el manejo de la información privilegiada o el uso de células durmientes. ¿Qué son las células durmientes? Pues no eran más que aquellos sujetos que se infiltraban entre el enemigo y permanecían inactivos durante mucho tiempo, incluso hasta años, hasta que llegaba el momento de cometer el asesinato. La estrategia de Hassan para vencer a sus facciones enemigas fue descabezándolas, es decir, dejándolas sin líderes. Si lo pensamos detenidamente, se trata de una técnica muy parecida a la del terrorismo islámico actual, aunque hay una diferencia importante entre ambas, y esta es el método de los fedayines era preciso, por lo que nunca habían víctimas colaterales. El mensaje enviado por los asesinos a los disidentes de la fe era claro: si podemos con la víctima elegida, podemos con cualquiera. Asumid el peligro que tienen los ismaelíes del Alamut, tal como dice Álvaro Anchuelo, hoy, como hace 1000 años,
una secta de asesinos fanatizados, no duda en destruir cruelmente vidas humanas, incluyendo las suyas, como un atajo al paraíso. La historia, como en muchas ocasiones, se repite. Cambian las caras, pero no las intenciones ni los propósitos que llevan a matar. Bueno amigos, si ustedes tienen curiosidad sobre los Asesins, hay publicaciones que hablan sobre ellos. Está el Alamut de Vladimir Bartol de 1938. Es una novela muy interesante donde se ve y se habla sobre la fortaleza de Alamut, y se habla también de Hassan al-Sabah, el líder de los Asesins. También tenemos otra novela que se llama Samarcanda. El escritor es Amit Malouf de 1988. Es también otra novela muy recomendable sobre la Persia medieval. Tenemos también El péndulo de Foucault de Umberto Eco. Esta novela, en ella se hace varias referencias a las posibles relaciones de los Asesins con los templarios durante el tiempo de las cruzadas. Y otra novela recomendable también y casi muy reciente son Ángeles y demonios de Dan Brown del año 2000. Esta novela aparece reflejada la sociedad de los Asesins y se insinúa también la supervivencia de esta secta en nuestros tiempos. Bueno, eso habla Dan Brown. También hay otra novela muy recomendable que es Los asesinos de W.B. Bartlett del 2006. Este es un ensayo, es a mediados del siglo XIII, los cruzados que difundieron una historia de Marco Polo, y esta habla de la misteriosa secta de los guerreros que vivían en las montañas de Siria, los Asesins. Bueno, hasta aquí amigos, yo me despido, no sin antes decirle la frase del día: todo el mundo quiere ser apreciado, así que si aprecias a alguien, no conviertas eso en un secreto. Hasta pronto amigos, y si aprecian este podcast, difúndanlo por favor.